Yo pude haber cometido errores, pero ella cometió delitos. ¿Qué dicen que quiso decir? No somos pares en este sentido. Enseguida vamos a hablar con el expresidente sobre este y otros asuntos. Pero ahora mismo nos gustaría contarte por qué el diálogo directo entre dos figuras políticas muy influyentes en la Argentina a nosotros nos parecería casi imposible. Sería imposible en principio porque Macri, igual que más del 70% de los argentinos, a la vice no le cree. Ella no quiso entregarle los atributos del mando en 2015. ¿Se acuerdan del lío que hubo, no? Pinedo tuvo que asumir. Tampoco lo llamó al diálogo ni a él ni a nadie de la oposición en el medio de la pandemia. O sea que más que una convocatoria sincera, en la oposición y en parte de la sociedad, lo leen como una trampa, un abrazo de oso, de alguien que todos los días aumenta su nivel de rechazo social. Macri, por supuesto que será elegante, no lo dirá así, vamos a ver, la considera una megalómana, alguien que hasta hace poco se pensaba, qué sé yo, nivel Dios, casi inmortal. Pero no hay que aterrorizarse, solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito, solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito, porque... Una persona que se cree a nivel Dios y que encima, como si esto fuera poco, al mando del país, porque viene manejando el país con Alberto, no reconoce errores. No, todo lo que ella hizo fue perfecto, para felicidad de la gente. Ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que ahora y que se había vivido mejor que nunca hasta ese momento. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años, los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis 2 mandatos. Y lo digo con números. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por las AFJP, otro por YPF y vaca muerta, otra por el no endeudamiento, otra por el salario de los laburantes. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo. Si naciera 20 veces haría lo mismo. 20 veces haría lo mismo. O sea, te reta, ¿no? Se defiende retándose, acusa a todo el mundo y ahora quiere diálogo. Porque Cristina es la misma persona que hace apenas 3 semanas lo quiso meter a Macri por la ventana del juicio de vialidad, planteando una supuesta connivencia entre José López y Nicolás Caputo, sin pronunciar nunca esta frase breve de 2 palabras, soy inocente. 23:25, o sea, 11:25 de la noche, desde el teléfono de Frei Amílcar, que era el jefe de gabinete de José López, dice: el certificado de los soterramientos se paga mañana con clearing 24 horas para que lo vean este viernes. No quiero hacerme cargo de la DNA, debe ser Dirección General de Administración. Cuando vuelvas charlamos y te comento cómo hacemos, etcétera, etcétera. Este viernes sale publicado la resolución de Chigüidos en el boletín oficial. Ok, le contesta José López y termina la comunicación de ese día. Volvió a la unidad. No saben qué responder. Dame indicaciones. Díganle que hablen con el Corcho Rodríguez. Ok, gracias. No, decirle que hablen con Flavio y Rodney. Ellos, no sé quiénes son tampoco Flavio y Rodney. Ellos lo saben bien. Que no se hagan los boludos. Debe ser de boludo. En realidad, la que me siento muy boluda soy yo. Pero bueno, no importa. Retiro lo dicho del Corcho. Tomado bien. Perfecto. Inmediatamente que termina todo este episodio, que es a las 14:28 del día 19 de diciembre de 2013, ¿quién aparece nuevamente en escena? Caputo, Nicky. Bueno, para Macri, sentarse a hablar con Cristina, en este contexto, sería como defraudar a sus votantes. Las últimas encuestas sobre Cristina son lapidarias. Esto es sinopsis. Mirá, el 88% no cree que el atentado debe interrumpir el juicio por vialidad, como lo pidió el senador José Mayans. Menos mal. 7 de cada 10 personas
no considera que el ataque a Cristina haya sido motivado por discursos de odio. Menos mal. Y si esto no fuera suficiente, el rechazo a la figura de la vicepresidente sigue tan alto como antes del ataque. Por encima del 70%. Mirá, imagen negativa de Cristina, antes del ataque 72.5%, después 70.3%. A ver, la mayoría de los argentinos ya se dio cuenta que el modo Santa Cristina, el cambio de tono, de admonitorio, como lo viste recién, a víctima, como lo vas a ver en unos segundos, la muda de ropa de los colores fuertes al blanco pureza, el uso de Dios, la Virgen, el Papa, el Rosario, y el relato de que se volvió mística, estoy un poco mística, dice, es algo que lejos de conmover a la mayoría de la sociedad, a la mayoría de los argentinos, le genera cada vez más desconfianza. Yo quería que mi primera actividad pública, por así decirlo, o fuera de un despacho, fuera con ustedes. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente. Así que me pareció que si tenía que agradecer a Dios y a la Virgen, tenía que hacerlo rodeado de curas, por los pobres, de curas villeros y de hermanas laicas, de hermanas religiosas. Me hubieran gustado que estuvieran mis amigas las carmelitas de San Nicolás, pero no pueden porque son de clausura. El Papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día de ese jueves, el viernes, tempranito me llamó, estuvimos hablando por teléfono y me dijo algo así como que los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia. Yo no soy quien para decir si su llanto fue sincero o fueron lágrimas de cocodrilo, como decía mi nona. Nosotros, cuando digo nosotros, hablo de nosotros, junto con la mayoría, condenamos el intento de magnicidio la misma noche en que sucedió. Me estaba acordando que Macri también. Pero en serio, después del desastre que están haciendo con la vida nuestra de los argentinos, ¿tenemos que rezar por Cristina? De eso, entre otras cosas, hablaron Macri y Jaime Durán Barba durante un almuerzo la semana que pasó, según nuestro colega Santiago Fioriti, de Clarín. Y compartieron un dato más inquietante todavía. Mirá, a los argentinos no parece preocuparles tanto o demasiado el atentado fallido contra Cristina. Parecen más preocupados, primero, por la inflación, después por la inseguridad y finalmente por la corrupción. No es para menos. El dato del 7% de inflación de agosto de esta semana es un desastre, un verdadero desastre. El gobierno no habla de eso, pero es un desastre. Y la inflación mayorista de más del 8% implica que lejos de desacelerarse va a aumentar todavía más. Rápido, el kilo de pan ya está cerca de los 400 pesos. El litro de aceite mezcla pasó los 700 pesos. El kilo de asado, dice el INDEC que está en 1.040, 1.050. No se consigue por 1.200 pesos en ningún lado, ¿eh? Desde que la fórmula contra natura de Alberto y Cristina asumió, la Argentina acumuló una inflación de casi el 230%, campeona del mundo. Estos fueron los alimentos que más aumentaron. Escuchá, mirá, cebolla, 753%, lechuga, 356%, papa, 344%, batata, 297%, asado, 273%, queso cremoso, 245%, pan de mensa, 202%, la leche, 201%. Pero ni Cristina, ni Alberto, ni Massa hablan de eso. Lo planteó muy claramente María Eugenia Vidal el martes en Voces. Mira. Me parece que hay que poner las cosas en su lugar. Lo que pasó fue un hecho grave, fue un atentado, toda la oposición lo condenó, diría la mayor parte de la sociedad lo condenó. Ahora está en el plano judicial y corresponde que la justicia trabaje. Ahora, los argentinos no pueden seguir esperando. Hace un mes que de lo único que hablamos es de los problemas de la vicepresidenta. La causa judicial de la vicepresidenta, las vallas en la casa de la vicepresidenta, las manifestaciones a favor de la vicepresidenta, los carteles amedrentando para defender a la vicepresidenta.
el feriado por la vicepresidenta, la misa por la vicepresidenta. Mientras tanto hay casi 7% de inflación, van a anunciar mañana. Mientras tanto, hace 11 años que no generamos empleo privado formal en la Argentina. Mientras tanto, hay trabajadores formales por primera vez en la Argentina que son pobres, que teniendo aguinaldo, vacaciones y estando en blanco no llegan a fin de mes. Esos son los problemas. Más allá de que la justicia tiene que hacer su trabajo y ahora hay que dejarla que haga su trabajo y que identifique a todos los que haya que identificar y que llegue el peso de la ley a todos los responsables para que nunca más vuelva a pasar eso. Pero la política de los que gobernamos, los que estamos en el Congreso, los que están gobernando en el Ejecutivo, nos tenemos que dedicar a los problemas de la gente. Los problemas de la gente tienen que ver con la economía, con la inflación, con la inseguridad, con la corrupción. Así que mejor que rezar por Cristina, recen por mí, es empezar a gobernar la Argentina, a bajar la inflación. Porque desde diciembre de 2019 hasta ahora, el dólar pasó de, escucha bien, 67 pesos a 273 pesos. Es decir, aumentó cerca del 300%. Porque el 50% de las familias argentinas sobrevive, no vive hoy, con un ingreso mensual de apenas $273. Porque otro 30% de esas familias argentinas, a la que le va un poquitito mejor, gana, ¿sabes cuánto? $433. Y porque los argentinos de mayores ingresos, son aproximadamente el 20% del total, reciben apenas, escucha bien, $713. Es decir, menos de la mitad de lo que gana el empleado que recién ingresa a McDonald's en la ciudad más pobre de los Estados Unidos. Y no es solamente estadísticas. Por ejemplo, el consumo de carne de agosto pasado es el más bajo de la historia argentina. 47 kilos por habitantes por año. Ahí lo tenés. Y sucede bajo el gobierno que había prometido que con ellos iba a volver el asado. Mirá, problemas tenemos miles todos los días. Pero bueno, llegaba el fin de semana y alguien decía, che, ¿sale asado? La verdad que empezar a perder esas cosas. Y no estoy hablando de comida. Hacer un asado era algo más. Lo bueno es que en un tiempito todo esto va a mejorar. Ya está en el piso de la cornisa el expresidente Mauricio Macri, enseguida vamos a estar hablando con él. Nadie desea que a Cristina ni a nadie le pase nada en la Argentina. Nadie alimenta aquí los discursos de odio, pero informar, podemos informar, ¿no? Porque es difícil no indignarse cuando la jubilación mínima, después de las toneladas de piedra, apenas supera los 50.000 pesos. Mientras las dos jubilaciones de privilegio que embolsa Cristina suman más de 4.100.000 pesos. Todavía no sabemos si aumentaron más porque no te dan la información. Es difícil no reaccionar cuando el conurbano es tierra de nadie, donde te pueden matar para robarte un celular o una mochila, mientras Cristina dispone de más de 120 personas de custodia que ni siquiera así pudieron evitar que le gatillaran un arma a pocos centímetros de su cara. No hablan de eso. Es difícil no sentir lejos a Cristina y al gobierno cuando acaban de aprobar, lo viste recién, un pase masivo de casi 200 empleados del Senado de la planta permanente. ¿Por qué? Y más cuando entre los senadores beneficiados se encuentran los que se autoperciben, yo te diría, más sensibles frente a la pobreza, como, mirá, Anabel Fernández Sagasti, Oscar Parrilli, Adolfo Rodríguez Sá, Juliana Di Tulio, entre otros. Es que viven en otro planeta, el planeta de los que manotean la plata de tus impuestos y los míos para jugar a Papá Noel. Para muestra de su disociación basta un botón, el del gobernador otro, que grita pero no gobierna, Axel Kicillof, quien ahora se dedica a inaugurar obras, escucha bien, deficitarias. Sin ningún prurito, de decir que hacemos cosas que no son rentables. Nosotros no tenemos la calculadora y analizamos un balance. Nosotros llevamos adelante un Estado y representamos una sociedad que necesita determinadas obras para poder vivir de una manera más plena y además para tener garantizado su futuro. Cuando uno hace el cálculo
desde la perspectiva económica, desde la perspectiva de la economía del privado, y piensa esto desde el punto de vista de la ganancia, la rentabilidad, o siquiera la devolución del costo de la inversión, la verdad es que esta obra es inviable. Yo sé que esta obra, pagando la factura, donde el precio del gas también viene a niveles que están muy lejos del costo porque son con subsidio, sé que esta obra no se va a pagar. Papá Noel, con la nuestra, no con la de él, ¿no? La única vez que usó la de él, puso un bar en Caballito y se fundió. Ah, para quienes nos acusan de no prestar la debida atención a la investigación sobre la banda de los Copitos, tenemos un informe especial sobre el pasado oculto de la familia de Brenda Uliarte, lo hizo Gasulla, dentro de un rato lo vamos a poner, a quien se considera la instigadora del atentado contra Cristina. Sin embargo, sería mejor de nuevo que se dedicaran a averiguar, por ejemplo, por qué la AFI no obtuvo el menor indicio de la existencia de la banda, ya que la planificación del atentado, se demostró este fin de semana, lo empezaron a pensar en abril, casi 6 meses antes del alegato y el pedido del fiscal Diego Luciani. Sería bueno que empiecen a averiguar quiénes y por qué son los responsables de haber borrado el contenido del teléfono de Fernando Sabac Montiel. Y por qué no fueron ni sumariados ni investigados. ¿Qué responsabilidad tiene cada quien en la custodia de Cristina Kirchner? Un verdadero desastre, desde el principio hasta el final. La Cámpora custodiaba a Cristina, mamita. Y sería mejor, además, que dejaran de hacer un ostensible aprovechamiento político del hecho, como el que hicieron, por ejemplo, a las pocas horas el ministro Eduardo de Pedro y el sindicalista Pablo Moyano. Seguir denunciando un plan sistemático, ya no solamente de un golpe de Estado, sino matar, creo, a la referente más importante que tiene hoy nuestro país. Seguir denunciando a la justicia, a los grandes medios de comunicación, porque se tienen que acercar. Hay que hablar con nombre y apellido. Los Wiñaski, los Leuco, los Majul, que constantemente están llamando a los escraches, a aquellos dirigentes que tenemos una cierta responsabilidad, que se hagan cargo. Ustedes son también parte de los responsables de lo que pasó ayer. Yo me hago cargo de lo que digo y de lo que hago. ¿Vos también, Pablo Moyano? Porque si no se hubiera publicado esa foto en la Embajada de Estados Unidos, por la que tuviste que decir, che, parece que el embajador es más peronista que muchos peronistas, nadie se enteraba, ¿eh? Pero también hizo uso político Hugo Yasky, flamante visitante de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina, acusando a Patricia Bullrich de una connivencia a nivel intelectual con quienes intentaron el magnicidio. Que la líder de uno de los principales partidos, que es el PRO, no se haya pronunciado, ¿no? O por lo menos no haya repudiado el hecho, ¿qué es lo que dice? Que hay una especie de connivencia, por lo menos a nivel intelectual, con los autores o los que intentaron llevar a la práctica el magnicidio. Esa condescendencia con el discurso de los autodenominados libertarios, que también escala en la violencia verbal y por lo tanto genera violencia a nivel simbólico en la sociedad. Lo mismo que el discurso de algunos referentes de sectores del PRO. Qué responsable este tipo. Y pensar que es un sindicalista docente. ¿Habrá estado al frente de un aula alguna vez? Qué mal debe estar haciendo a muchos chicos. Porque además está claro que por más ruido que hagan, no van a poder evitar que antes de fin de año los jueces de la causa vialidad dicten sentencia. Una sentencia que va a marcar un antes y un después, como la que pidió el fiscal Julio César Estracera en otras circunstancias, en otro juicio en 1985, y que todavía retumba en la memoria de millones de argentinos. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Silencio en la sala.